Hola a todos, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Conformamos el grupo Marlon Andrés Cano Polo, Sandra Perdomo Herrera, Amelia Yepes y quien les habla Robinson Daniel Rojas Rivera. En esta oportunidad expondremos el caso de la creación de una microempresa. Esta microempresa, la cual vamos a crear, está dedicada a la comercialización y distribución de zapatos. Entonces a esta microempresa la hemos denominado Comercializadora y distribuidora Summer Lovis Shoes SAS, es una SAS. Como actividad económica será la 4772, que es la dedicada al comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero. Es importante aclarar que para esta actividad y para este tipo de empresa nos acogeremos a la ley 1780 del 2 de mayo de 2016, la cual tiene beneficios para los jóvenes emprendedores entre 18 y 35 años, tales como el descuento del registro mercantil y su primer año de actualización. Como primera medida, lo que hacemos es identificar a cada uno de los inversionistas del negocio antes creado. Entonces, cada uno de los integrantes del grupo será un inversionista y mostrará cada una de su participación o aporte a la inversión. En el caso de Sandra, su aporte será un edificio evaluado en 60 millones de pesos. En el caso de Amelia, serán 60 millones de pesos en aportes de inmuebles y efectivo. Y en el caso de Marlon y Robinson, cada uno aportará en efectivo 60 millones de pesos. Entonces el total del aporte de inversión es de 240 millones de pesos. Lo primero que vamos a realizar es efectuar los registros contables de reconocimiento de la organización y su respectivo capital social. Entonces identificamos que en la caja tendríamos 150 millones de capital. En construcción y edificaciones contaríamos con 60 millones, que es el edificio antes mencionado. En equipos de oficina contaríamos con 30 millones de pesos, que son los muebles y enseres. Y identificamos también por la cuenta 3105 el capital social, que es el total, que son los 240 millones de pesos. Como medida a seguir, efectuamos las operaciones concernientes a la generación de ingresos y sus respectivos costos asociados, para lo cual transferimos cierta cantidad del dinero que tenemos en caja a nuestros bancos. Entonces, del total que tenemos en caja, vamos a trasladar 147 millones a nuestros bancos. Lo realizamos, utilizamos la cuenta 1105, en el crédito salen 147 millones y se verían reflejados en bancos 1110, en el débito 147 millones. Paso a seguir, realizamos los registros contables de la compra de la mercancía, identificando en el proceso el valor de la mercancía, su base, identificamos su IVA descontable, la retención por las compras realizadas a la empresa a la cual le compramos y la identificación de proveedores. Entonces utilizamos la cuenta 1435, en el cual la mercancía no fabricada por la empresa iría en el débito 90 millones de pesos, el valor total de la compra. Entonces identificamos los 90 millones como base de la mercancía que vamos a comprar por la 1435. De igual manera ubicamos la retención en la fuente, la retención por compra realizada, que se realiza sobre esos 90 millones de pesos, el cual equivale a 2.250.000 pesos. Ese tipo de retención fue el del 2.5. Y por último identificamos el IVA descontable, que es el IVA de la mercancía comprada anteriormente. Entonces, de los 90 millones le agregamos el 19%, lo cual equivale a 14.369.748. La factura como tal viene determinada por la base, que son 90 millones de pesos, el IVA descontable para nosotros como entidad, que son 14.369.748, lo cual quiere decir que es una compra por 104.369.748. Es importante aclarar que este tipo de retención, el cual aplicamos de 2.250.000, se lo tenemos que deducir en la factura a cancelar. Procedemos a realizar los registros contables de las ventas de la mercancía, describiendo en él la disminución del inventario.
El impuesto del valor agregado, la compra realizada por el sistema permanente de inventarios. El ingreso obtenido por la venta realizada, la autorretención especial a título de renta, antes llamado CREI, y la generalización de las cuentas clientes. Entonces utilizamos la cuenta 1305 denominada clientes, en el cual introducimos en el débito 132.960.000 pesos. Entonces a este tipo le aplicamos un anticipo del impuesto por la cuenta 1305 por 320.000 pesos. La mercancía no fabricada por la empresa, la cual sale de nuestro inventario, es de 80 millones de pesos. La retención en la fuente, en este caso, sería de 320.000 pesos. El impuesto al valor agregado, que es el IVA generado por las ventas, en esta oportunidad es de 21.280.000 pesos. La venta, el valor por el cual nosotros vendimos esa mercancía, es de 112 millones de pesos. El comercio al por mayor, lo que vamos a ingresar como costos, son los 80 millones que vendimos. De igual manera, reflejamos los efectivos derivados de generación de ingresos y costos, como son las cuentas por cobrar y por pagar respectivamente. Entonces, en este caso utilizamos la 2205, que son proveedores, 220505 proveedores nacionales. Ingresamos en el débito los 102.119.748 denominados en la parte de arriba y le damos salida de nuestros bancos por el total antes mencionado. Acordémonos que este era la base más el IVA generado de la empresa de ellos menos la retención la cual nosotros vamos a practicarle. Utilizamos la cuenta 1305 para identificarlo como clientes de crédito 132.960.000 y el cual ingresan a la caja por el mismo valor, 132.960.000. Esta es la relación o el registro contable de la venta. Una vez realizado el proceso mencionado anteriormente, realizamos el pago del IVA. Entonces reconocemos los efectos y recaudos de pagos de transacciones. Entonces, dado que el proceso de pago realizado y recibido por concepto de compras y ventas se han registrado en los registros contables anteriores, la siguiente tabla podemos exponer el pago del IVA, realizado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, para el pago del IVA tenemos en cuenta el impuesto generado y el impuesto descontable. Entonces, hacemos una resta del impuesto generado, que son 21.280.000 pesos de las ventas, y le descontamos el IVA descontable, que es al cual equivale de las compras 15.200.000 pesos. Nos da una diferencia de 6.080.000 pesos, el cual pagaremos con nuestros bancos. Otro impuesto del cual debemos cancelar a la DIAN es la autorretención a título de renta, antes denominada CREE, que se llenaba por el formulario 360 de la DIAN. Ahora esta autorretención la vamos a aplicar mediante el formulario 350, que es el mismo de retención en la fuente. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los ingresos obtenidos durante ese periodo de tiempo y vamos a aplicarle el porcentaje o la tarifa dependiendo de la actividad económica. En este caso, nos da o nos equivale a 320.000 pesos, lo cual lo estamos cancelando con bancos. En ese mismo formulario podemos ingresar la información de la retención en la fuente. Esa retención fue la que le aplicamos a nuestro proveedor. Entonces, igual como ya había sido identificada anteriormente, por 2.250.000 pesos, lo cancelamos con nuestros bancos. Ahora procedemos a exponer algunas características de los impuestos antes mencionados. Impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA, grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este tipo de impuestos, que son 12% y tarifa del 0%. La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio,
que incluyan impuestos, tasas por servicios y además gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido solo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el comprador, y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. Sujeto activo. El sujeto activo de este impuesto es el Estado y lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. Sujeto pasivo, en calidad de contribuyentes, en calidad de agentes de percepción, en calidad de agentes de retención. Hecho generador y tarifas. El hecho generador del IVA se verifica en los siguientes momentos: en las transferencias locales de dominio de bienes, en las prestaciones de servicios, en el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, en el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto, en el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, en el caso de transferencia de bienes o prestaciones de servicios que adopten la forma de trato sucesivo. Transferencias no objeto del IVA. Son aquellas transferencias donde no se causa el IVA. Aportes en especie a sociedades. Adjudiciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive en la sociedad conyugal. Ventas de negocios en las que se transfiere el activo y el pasivo. Funciones, excesiones y transformaciones de sociedades. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos, valores. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas, y a instituciones del carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas. Servicios grabados con tarifa cero. Los de educación en todos los niveles, los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos, los religiosos, los funerarios, los de impresión de libros, los espectáculos públicos, los que se exporten. Crédito tributario. El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor, el IVA en compras es mayor al IVA en ventas. Dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente no es ningún impuesto, sino que es el simple cobro anticipado de un determinado impuesto, que bien puede ser el impuesto de renta a las ventas o de industria y comercio. Los impuestos son periódicos, ya sea mensual, bimestral, anual, por lo que el Estado, necesitado de dinero, diariamente recurre a la retención, el impuesto en la fuente que lo genera, compra, prestación de servicio, y de esa forma recauda anticipadamente por parte del impuesto. Elementos de la retención en la fuente. Encontramos el sujeto pasivo y el agente de retención. El sujeto pasivo es la persona o la empresa a quien se le hace el pago y quien es objeto de la retención. Es la persona que hace la venta o presta el servicio que genera el ingreso, y por tanto es quien debe pagar el impuesto correspondiente, en este caso de forma anticipada. El agente de retención es la persona o empresa que aplica o practica la retención. Es quien realiza el pago y se convierte en recaudador el impuesto mediante la retención en la fuente, de manera que cuando hace el pago el proveedor no lo entrega el 100% del valor de la operación, debido a que debe retenerle un porcentaje con destino a las arcas del Estado. Tarifa de retención. La tarifa de retención es el porcentaje que se le aplica al valor de la operación o a la base sujeta a retención para determinar el monto o valor que se ha de retener. La tarifa difiere según el concepto y son valores que el gobierno ha determinado previamente. Tarifa de retención. La tarifa de retención es el porcentaje que se le aplica al valor de la operación o a la base sujeta a retención para determinar el monto o valor que se ha de retener. La tarifa difiere según el concepto y son valores que el gobierno ha determinado previamente. Impuesto CRE. El impuesto sobre la renta para la equidad
utiliza el formulario 360 de la DIAN. Con la reforma del año 2012 se impuso la Ley 1607 del 26 de diciembre, la cual implementaba el impuesto sobre la renta para la equidad. De allí a que con el ánimo de promover el empleo formal en Colombia, el Congreso de la República impuso esta ley, reduciendo los impuestos tales como los parafiscales, exclusivamente para las empresas y personas naturales empleadoras que ganaran menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, permitiendo a su vez que gran parte de la carga tributaria se desplazara hacia los sectores de la industria y la agricultura, o como es el caso de la minería y el sector financiero. Cabe aclarar que esta reforma realizada contenía normas en materia de impuestos a personas naturales, impuestos a sociedades, a reformas de impuestos al valor agregado como el IVA, o el impuesto al consumo, ganancias ocasionales y normas. Este tipo de retenciones por conceptos del CREN era aplicado a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas nacionales contribuyentes, declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios. También a sociedades y entidades extranjeras contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de la fuente nacional, obtenidas mediante sucursales y establecimientos permanentes. De igual forma, hay que tener en cuenta que este tipo de retención no es aplicable para las personas naturales, ni para las entidades no contribuyentes como los entes territoriales o las propiedades horizontales. También las entidades sin ánimo de lucro. Hay muchas de estas sociedades que son excluidas de este tipo de retención. He aquí el formulario 360 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el cual las entidades o empresas declaraban mensualmente la retención en la fuente del CREE según la tasa practicada a las entidades. Es así como con la promulgación de la Ley 1819 de 2016, con la reforma tributaria, se eliminó el CREE, permitiendo que las empresas o entidades realizaran la autorretención al impuesto sobre la renta, utilizando el formulario 350, mismo utilizado en la declaración de retención en la fuente. Este tipo de retención tendría que ser calculado por las sociedades nacionales, extranjeras o establecimientos permanentes, además que estén exentos del pago de aportes de seguridad social y parafiscales respecto a sus trabajadores, los cuales deben un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta reforma tributaria permitió que las empresas como personas jurídicas cancelaran solamente el 4% de salud y no aportaran a parafiscales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni el SENA, siempre y cuando los empleados no ganaran más de 10 salarios. En caso contrario, si los empleados ganaban más de este monto, no permitía la aplicación de la exoneración. Asimismo, las personas naturales, si tenían 2 o más empleados, aportarían el 4% de salud y no estarían obligados a pagar los parafiscales antes mencionados. Pero si era el caso de un solo empleado, la exoneración no aplicaría para este caso. Aquí presentamos el formulario 350 de la DIAN, en el cual, aparte de registrar cada una de las retenciones aplicadas a cualquier entidad, existe el apartado donde nos realizamos la autorretención antes mencionada, en la cual relacionan los contribuyentes exonerados de aportes según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. La tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos estaba sujeta al código de la actividad económica que desarrollaba la empresa. Estas tarifas las encontramos en el decreto 2201 del 2016.